Hola amigos, qué alegría estar en este programa Un Nuevo Corazón desde nuestros estudios de Revelación Televisión. Quiero recordarte que puedes tener un contacto directo con nosotros a través de nuestro correo electrónico y a través de nuestro WhatsApp que aparece en pantalla. Tú puedes dejarnos allí un mensaje, poner atención, un nuevo corazón. Si necesitas una consejería, si necesitas enviarnos unas palabras, allí tú lo pones y nos harán llegar ese mensaje. También a través de WhatsApp puedes tener comunicación con este maravilloso canal. Mi nombre es Eileen Torres y estoy en un capítulo nuevo de Un Nuevo Corazón. El título de hoy es Cuando Dios dice no. Como sabes, siempre hablamos desde el corazón y desde nuestras experiencias. Y para este tema estoy con una amiga con la que hemos vivido muchas experiencias y en la que también Dios nos ha dicho unas cuantas veces que no. Así que, Cristina, bienvenida. ¿Cómo estás hoy? Muchas gracias, Eileen. Muy bien, muy bien. A la expectativa de ver qué es lo que Dios tiene incluso para nosotros en este programa, porque creer que Dios tiene algo para nosotros, para que nosotros también podamos compartirlo a los demás. Muy desafiante el tema de hoy, ¿eh? Y sí, y puede ser que nos choque un poco el título. Sabes que tú lees eso y tú dices, pues ese no es el Dios en el que yo creo. Y nos puede chocar porque muchas veces cuando hablamos de la fe cristiana, la mezclamos un poco con un positivismo que en realidad no tiene nada que ver con la fe. La fe va más allá de ser optimista y la fe va más allá de ser positivo, ¿no? La Biblia tiene una descripción de lo que es la fe. ¿Tú la recuerdas? Pues la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y eso es muy difícil, Cristina. Sí. ¿Tú sabes lo que es estar seguro de algo que estás esperando? Que no ves, sí. O sea, que tú estás esperando un pago, que en la vida real lo estamos esperando. Estamos esperando que nos paguen unos clientes. Y que yo te diga, Cristina, ¿tú estás segura de que nos van a pagar? ¿Cuál es tu respuesta real? No estás segura. No, porque para estar segura es que lo tienes en la mano. Pero la fe es tener una seguridad en algo que no ha llegado y tener una convicción de algo que no hemos visto. Entonces, decimos, ¿cómo tú puedes estar convencido si no lo has visto? De hecho, cuando alguien viene a contarte una historia, tú le dices, ¿y tú lo viste? Porque lo que certifica, ver para creer, dice, ¿no? Ver para creer. Lo que certifica que eso es real es que la persona te diga, yo lo vi. Pero la Biblia, no solamente en esta ocasión, en muchas ocasiones, contradice lo que nosotros creemos a nivel del mundo. Y la Biblia dice, no, pues la fe no es así. La fe es confiar, es tener una seguridad en algo que tú estás esperando que pase y tener una convicción de algo que tú no has visto. Sí. Sí es verdad que tener fe nos ayuda a creer en más allá de lo que la circunstancia nos muestra, ¿no? Pero no es ser optimista o no es ser tener un positivismo irreal. No, es confiar en que Dios sabe lo que está haciendo. Tengo por aquí, Cristina, una cita bíblica que me gustaría leer porque es la base de este programa de hoy y está en Primera de Juan capítulo 5 versículo 14 y dice: esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Dios nos oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que hemos pedido. Amén. ¿Tú crees que Dios te oye? Pero de verdad, de verdad, de verdad. Que tú digas, mira, a mí me pueden poner las manos en el fuego que yo creo que Dios me oye. Yo creo que depende de la situación, ¿no? Porque estamos en un cuerpo, ¿no? Que siente, tiene emociones y a veces no en todas las situaciones uno tiene la convicción o la seguridad de que va a ser así. Somos probados en eso. Somos puestos a prueba a ver cuál va a ser nuestra actitud en la situación, ¿no? En cualquier situación que estemos atravesando. Y muchas veces nos hemos cuestionado, ¿será que no lo hice de la manera correcta o será que
no me escuchó, o qué fue lo que pasó, ¿no? Y queda esa incertidumbre o esa duda de decir, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Porque te lo he pedido, estoy casada todos los días, es una petición que tengo de continuo y no ha pasado como yo quiero. No recibo lo que no he recibo pedido. lo que he pedido. Ahora, Cristina, te hago otra pregunta. Tú has traído una guitarra hoy, Sí. ¿verdad? Porque tú tienes un don para tocar y para cantar. En otro programa tú nos explicaste que tú cantabas para Dios. Y yo te planteo la pregunta diferente. Cuando tú cantas, ¿tú crees que Dios te oye? Sí. Y por eso te motivas a seguir cantando, porque crees que Dios te oye. Sí. Bien, en el caso de las oraciones, y quiero hacer un paréntesis antes, una introducción antes, que yo no tuve siempre la certeza de que Dios me oyera. No. De hecho, yo pensaba que Dios no me oía, porque yo pedía y no recibía lo que esperaba. Y aquí nos dice este capítulo, versículo que acabamos de leer, que nosotros, dice el 15, Dios oye todas nuestras oraciones y podemos estar seguros de que ya tenemos lo que hemos pedido. Y esto a mí no me cuadraba. Yo te lo digo honestamente, no me lo cuadraba, porque yo decía, pero ¿cómo? Si yo he pedido A y yo he recibido B. Entonces, no lo entiendo. Pero como nosotros somos procesados en el camino de la fe para conocer la persona de Dios, Dios me ha permitido tener un proceso incluso en esto. Y he aprendido algo. Te lo voy a mostrar con un ejemplo. Yo tengo un hijo, tú lo conoces, Gabriel. Y él me pide muchas cosas. Yo creo que él va caminando y él dice, ay, mira, eso se lo voy a pedir a mi mamá. Él me pide muchas cosas de diferentes formas, pero yo no todas se las puedo dar. No solamente porque no puedo, sino porque no todas le convienen. Claro. Entonces, él cuando tenía 12 años me pidió un patinete eléctrico. Y yo voy conduciendo y yo veo cómo los adolescentes van con los patinetes que se creen inmortales. Y yo no, yo lo siento, no te voy a comprar el patinete. Podía comprárselo, pero yo, por su seguridad y por su protección, porque él no estaba preparado para recibirlo, yo le dije que no. Con ese ejemplo Dios me mostró a mí que Él sí me oye, pero que a veces lo mejor para mí es que Él me diga que no. Si mi hijo me hubiese dicho, mamá, ¿tú no me escuchaste cuando yo te pedí el patinete? Yo le voy a responder, sí te escuché, hijo, pero mi respuesta es no. Y tenemos una confusión en pensar que Dios no me oye porque no hizo lo que yo quería. No, sí te escuchó, pero te está dando lo que te conviene o lo que en ese momento necesitas. O incluso se pone a prueba nuestra fe y decir, bueno, es que no lo hice con fe. Y podemos pensar que no se nos dio fue porque no teníamos fe. O incluso te pueden llegar a hacer comentarios a decir, no pasó porque no tuviste fe. Y no tiene que ver con la fe o con el nivel de fe que tú tengas, tiene que ver con la voluntad de Dios. Con la soberanía, de Dios. Tú hablabas de la fe y eso es un comentario que a veces es hiriente. No fuiste lo suficientemente espiritual. La Biblia dice que la oración eficaz del justo puede mucho, entonces tu oración no fue eficaz. Pero no se trata de eso. Se trata entonces de que volvemos al principio de la fe. La fe permanece cuando Dios te dice no. Y tú respiras profundo. Y tú dices, Señor, yo lo quería mucho, mucho, mucho. Pero yo confío en que no lo estoy viendo, en que no lo tengo en la mano, pero yo confío en que tú estás haciendo lo que es mejor para mí. Y eso es muy difícil. Tú y yo vivimos una circunstancia junta, personal. Yo he contado en otros programas que yo tuve un segundo hijo que se llama Isaac Samuel, y Isaac Samuel falleció al tercer día. Y tú viviste ese proceso conmigo porque antes de que esto pasara, a mí tuvieron que ingresarme en un hospital en Venezuela, que es conocido públicamente la situación decadente que hay en los hospitales de Venezuela. Y no dejaban pasar hombres, ¿te acuerdas?
solo podía pasar una mujer para ayudar, porque tampoco las enfermeras dan abasto. Entonces tú necesitabas tener un compañero, una compañera que te ayudara a levantar, que te ayudara a hacer un montón de cosas. Y cuando eso nosotras nos estábamos conociendo hace poco, o sea, no era que teníamos la intimidad que tenemos ahora. Y recuerdo que mi esposo llega y me dice, Eileen, Cristina se ha ofrecido a cuidarte. Y cuando tú estás en un hospital es que te van a ver todo. Y yo, Dios mío, yo quería que eso lo hiciera mi esposo, pero no podía, no se lo permitían. Y fuiste tú la que dijiste, bueno, me sumo yo a ese tour, que yo dije, yo no sé hasta dónde ella está consciente de lo que es no estar, porque no es que te vas de vacaciones, es terrible estar en un hospital, y es terrible estar en un hospital en las condiciones que estaba el que yo estaba, ¿no? Y vivimos muchas cosas juntas, Cristina, ¿te acuerdas de eso? Ya la historia yo la he contado, mi hijo fallece al tercer día, pero ese mes fue un mes de muchas pruebas de fe. Y tú y yo tuvimos tiempo para orar, tuvimos tiempo para cantar, como lo vas a hacer ahora dentro de un rato, tuvimos tiempo para hablar. Y me acuerdo siempre, Cristina, que una vez estábamos en un coche, porque eso es otra historia, otro programa lo contaré, pero yo me escapaba del hospital. Yo me escapaba del hospital de vez en cuando como para agarrar aire, y bueno, tú y Joel me montaban en el coche y dábamos una vuelta y eso, ¿no? Y volvíamos y estábamos en el coche y tú me estabas animando y me dijiste, tienes que tener fe, Eileen, porque fueron momentos muy difíciles. Ya como a la tercera semana yo estaba agobiada. Y tú me dijiste, Eileen, tienes que tener fe porque Dios nos está oyendo, Dios nos está escuchando, Dios sabe cuál es el deseo de nuestro corazón. Y yo te respondí, quizás desde, no sé, desde mi emoción, te dije, Cristina, ¿y si la respuesta de Dios es no? Y tú te quedaste así, como eso no me ha pasado por la mente. No, Ni lo pensemos, no lo pensemos, creo por que favor. me respondiste, no, cállate. ¿Te acuerdas de ese momento? Sí. ¿Qué sentiste? Que yo estaba perdiendo la fe. Era como veníamos ya con una cadena de oración, ¿no? De decir, hermanos, la iglesia está orando, habían muchos hermanos orando. Y era como que, bueno, si todos juntos nos unimos en fe... Y hacemos más bulla. Y hacemos más bulla, hay más alboroto, entonces ya Dios tiene que contestarnos, porque, bueno, con un propósito está todo este tiempo en el hospital, pero la frase que siempre usamos, ¿no? Somos más que vencedores en Cristo Jesús, vamos a salir victoriosos, y esa era nuestra palabra. Entonces, cuando yo escucho esa palabra, te digo, no, porque es que lo que vale es lo que Dios dice, sin pensar que Dios podía decir que no. Y muchas veces pasamos por alto eso, el que Dios tiene la potestad de decir no, porque sabe que es lo mejor para nosotros. Ya después que tú pasas por la prueba y tú dices, bueno, empieza a venir su palabra, que también tiene, la palabra tiene ahí para todo en la Biblia, cuando dice que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, ni sus caminos son nuestros caminos, y que Él tiene plan de bien para nosotros. Entonces tú te pones a pensar y dices, bueno, yo tenía un plan, yo quería algo, pero no era quizás el plan de Dios. Y ahí es donde uno tiene que, bueno, acepto la voluntad de Dios, acepto lo que Dios decida. Y ahí viene un reto que fue el que también vino en ese momento para mí. Cuando teníamos esa conversación, yo te dije, Cristina, en la Biblia, en uno de los profetas menores, dice, aunque la higuera no florezca, aunque no haya fruto en la vid, aunque no, yo con todo y eso me alegraré. Me alegraré en el Señor, alabaré al Señor. Y yo dije, ¿y si la prueba que yo tengo que enfrentar es que a pesar de que Dios no haga lo que yo quiero, yo permanecer en la fe? Era muy difícil, y ahora te lo puedo decir y lo podemos hablar con mucha tranquilidad, porque quizás hay alguien que nos vea y diga, pero esta mujer, ¿por qué no llora? Está hablando de que perdió un hijo al tercer día. Creo que no solamente que han pasado ya 6 años y medio, no, 6 años y medio no. Ahora recientemente en febrero Isaac cumplió el aniversario.
no es solamente el tiempo, es todo lo que Dios me ha procesado y me ha enseñado en ese tiempo. Pero ese momento en particular, Cristina, creo que fue el primer aprendizaje radical que hubo en mi vida, tanto para mí como para mi esposo, porque mi esposo tuvo una situación muy similar que tú también la conoces, en la que él había hecho un compromiso con Dios y le había dicho, si tú haces el milagro y Eileen sale con vida y el bebé sale con vida, yo te voy a adorar con mayor pasión, yo te voy a hacer esto. Y luego que la respuesta es no. Él me dice que a él le vino como una voz preguntando, ¿y ahora qué vas a hacer? Entonces, ¿qué vas a hacer cuando Dios te dice no? Está toda tu fe basada en que Dios haga lo que tú quieres. Si mi hijo, yo le digo, no, Gabriel, no te lo voy a comprar. Y luego mi hijo me dice, mamá, yo no te quiero, yo no te amo. Tú eres una falsa, tú eres una hipócrita, tú no me escuchas, tú eres una injusta. ¿Es la verdad? No. Porque incluso el no se lo estoy diciendo por amor, porque me importa, porque daría mi vida por él. Y Jesús dio la vida por nosotros. Sí. Entonces, ¿cómo es que aquel que es capaz de dar su vida por nosotros, luego lo catalogamos de injusto? Porque no nos dio aquello por lo que estábamos orando. Sí nos oye, pero contesta según su voluntad, que es buena, es agradable y es perfecta. Pero ahí te cuento otra cosa. Ajá. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. ¿Cómo le aplicas tú eso a que se muera tu hijo? Claro. ¿En dónde está lo bueno? ¿En dónde está lo agradable? ¿Y en dónde está lo perfecto? Yo recuerdo que yo, en medio de las condiciones antihigiénicas que tenía el hospital, yo hubo un momento de desesperación que no me importó nada y me tiré al suelo en el baño del hospital y tú sabes cuáles eran las condiciones de los baños. Y me tiré al suelo, pero al suelo, y empecé a clamar y a decirle, Señor, por favor, yo te lo ruego, yo te lo suplico. Era una situación terrible. Y luego yo decía, no me escuchaste. Y hubo en mí un quiebre en el que yo decía, ¿para qué voy a orar? ¿Para qué te lo voy a pedir si tú vas a hacer lo que tú quieras? Yo no sé cómo lo viviste tú, porque tú me dijiste, cuando yo no fui la que te dio la noticia, alguien te lo dijo, y tú me dijiste, Eileen, yo me siento decepcionada o defraudada, no recuerdo la palabra que usaste. Sí, porque habíamos vivido ese proceso juntas y es que todo apuntaba a que iba a ser como nosotros lo estábamos pidiendo. Incluso, no sé, habían oraciones, leíamos la Biblia y era como si nos hablara que sí. Era porque estábamos alimentando lo que nosotros queríamos, el resultado que nosotros queríamos. Cuando recibo la noticia, recuerdo que ese día yo había pasado toda la noche y me fui a dormir a casa, Joel me ha llevado a casa y Joel me envía un mensaje y me dice, el bebé ha fallecido. Y fue algo como que, es que no era lo que Dios había dicho, incluso eso pasó por mi mente, es que no era lo que Dios había dicho, ¿qué pasó? Poniendo palabras que Dios no dijo. En mi humanidad, ¿no? Que Dios no había dicho que no. Y recuerdo que fue un momento como de decepción, de decir, no nos escuchó, no quiso hacer lo que nosotros queríamos. Y fue un proceso de como que reestructurar de nuevo la relación que teníamos con Dios. De poder decir, bueno, ¿y ahora qué hacemos con Dios? De tomar una pausa y decir, ajá, Dios no nos contestó, ¿y ahora qué hacemos? Y todo lo que hemos aprendido, entonces empieza, bueno, Dios sigue siendo Dios, empieza el Espíritu Santo que está en uno, ¿no? Como que a decirte, y uno en el momento de tristeza se endurece y dice, no, pero es que no, porque si Dios fuese así, lo hubiese hecho de esta manera. Si Dios, y empieza a golpear tu fe porque tenemos un enemigo que nos quiere destruir, que no quiere que nosotros estemos apegados a Dios, ¿no? Y quiere golpear nuestra fe y decir no. Y nos tocó, recuerdo que me habías dicho,
¿y qué voy a hacer cuando llegue a la iglesia? ¿Qué le voy a decir a la iglesia? Porque toda la iglesia estaba orando y te estábamos esperando, porque fue un mes que no asistías a la iglesia y toda la iglesia como que unidos en fe. Y recuerdo que tus palabras fueron, ¿qué le voy a decir a la iglesia cuando yo llegue? Y llegue con las manos vacías, llegue sola. Y recuerdo perfectamente que como que guardamos silencio y por mi mente pasó, hay que decir lo que Dios decidió, aunque nosotros no estábamos de acuerdo. Y aunque no lo podíamos comprender. Aunque no lo podíamos comprender. Yo no podía comprender, o sea, no había una explicación, no tenía sentido. Y en esa lucha que tú dices, que está tu espíritu luchando contra tu mente, contra tu corazón, había en mí esa duda de dónde está lo bueno, dónde está lo agradable y dónde está lo perfecto. Pero también esa fe que no podía ver lo que venía y que aún así había certeza y había convicción sin verlo y sin tocarlo. Y en medio de esa lucha estábamos en el funeral de Isaac. Yo estaba todavía recién cesareada, así que me sentía dolorida, pero tenía esa lucha en mi interior de ver la realidad que no tenía sentido. Y recuerdo haberme puesto de pie y las únicas palabras que yo pude decir es: la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Pero lo dije porque yo dije, es que yo en esto creo, aunque la circunstancia esté gritando lo contrario. Esto es lo que yo creo. Con el pasar del tiempo he podido comprender que Dios oye, pero que a veces dice no. Y el no es un castigo, porque esa es la otra parte de la historia. Creer que Dios no me lo da por castigo, porque oraste mal, porque no dijiste las 3 palabras mágicas, sí, porque no levantaste las manos o porque no te arrodillaste o porque no dijiste el nombre de Jesús en hebreo. No, Él dice no por amor. Y tú estuviste también conmigo cuando Dios me dio esa palabra a través de un predicador que había venido desde Argentina, y sabía Dios lo que había en mi corazón y que necesitaba ser roto. Y este hombre, de hecho fuiste tú la que me ayudó a poder confirmar lo que él me había dicho. Ora por mí, y me dice: por amor te libero. Y eso, Cristina, fue para mí una liberación tan grande que dije, Dios dijo no por amor. Y no tiene sentido, te lo juro que hasta el día de hoy no tiene sentido. Si alguien me dice, Eileen, explícamelo, no te lo puedo explicar. Sentido. No te lo puedo explicar porque no lo vas a comprender, porque yo no lo comprendo. Pero solamente he decidido creer por fe que Dios es bueno y que Dios me ama y que su voluntad es buena, agradable y perfecta, aun cuando dice no. Cuando Jesús oró en el Getsemaní, Cristina, ¿te acuerdas de esa oración? ¿Qué le dice Jesús a su Padre? Que si es posible pase de él esa copa, que no se haga su voluntad sino la de él. Jesús en su divinidad, porque era 100% hombre, 100% Dios, sabía el dolor que iba a cargar en la cruz porque era el pecado de todos nosotros, y sabía 2 cosas. 1, el sufrimiento que él iba a tener, pero sabía la gloria que iba a venir por ese sufrimiento. Entonces sabía que había un propósito y sabía que iba a costar muy duro. Y él le dice, desde la humanidad, desde ese sufrimiento, algunos teólogos dicen, es que Jesús no es que estaba huyendo al dolor de la carne, ¿no?, de la crucifixión. Era que iba a ser la única vez en que la Trinidad se iba a separar, porque esto lo tenía que vivir Jesús solo. Entonces dicen, lo que él no quería vivir era esa separación de la Trinidad, pero sin caer en esa disyuntiva teológica, si es así o no. Jesús hace una oración que está en la Biblia y él le dice, si tú puedes, como si Dios no pudiera, ¿no? Si tú puedes, haz pasar de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Y Dios me habló en ese versículo, Cristina, y me dijo, Eileen, lo que pasa es que tú oras pidiendo que se haga tu voluntad. Que no es un trabajo fácil.
no es un trabajo fácil. Recordar que cuántas situaciones no hemos pasado de cosas que creemos que son buenas para nosotros. Y decimos, Señor, yo quiero esto. Hace poco también he experimentado eso, ¿no? Quiero esto y ver que se acercaba el tiempo que yo lo quería y ver que no se cumplió. Era como decir, bueno, ¿y ahora qué hago? Lo conversábamos hace ratito. ¿Y ahora qué hago? Y es seguir sirviendo a Dios, seguir aceptando su voluntad siempre y creer que Dios es un Dios de propósito y que quizás ahora dice no, porque también a veces ponemos el tiempo. Bueno, yo lo quiero en tanto tiempo, pero quizás ahora Dios dice no porque no es el tiempo. Dios es el dueño del tiempo y la palabra explícitamente nos dice que todo tiene su tiempo. Pero quizás más adelante Dios pueda prepararte para dar lo que le has pedido y ver. O puede ser que no. O puede ser que no, o puede ser que no lo dé nunca. Y entonces entra la disyuntiva que tú estás orando por esto y Dios a ti te dice que no y luego ves a otra persona, tú lo viviste con un tema legal de documento y Dios te dice a ti que no y a la otra persona que sí. Y tú dices, Señor, pero aquí ¿qué está pasando? Claro. ¿No? Y poder comprender y decir, es que no depende de mi vista, que es limitada. Depende de mi confianza en Dios y decir, Señor, yo me quedo ahí y mi fe no depende de lo que tú me digas. El tema de hoy, Cristina, tiene que ver con escuchar a Dios. Nos queda solo un minutito, Cristina, pero ¿qué te parece si cerramos con una pequeña estrofa en este minutito que nos queda? Podemos cantar ¿Cuán grande es Dios? 50 segunditos nos quedan. Es Dios, cántale cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Amén. Con esa alabanza nos despedimos el día de hoy.